Y ahora hablaremos del criterio lado-ángulo-lado de congruencia de triángulos. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a otro video de Todo de Mate. En esta lección 1.5 hablaremos del tercer criterio de congruencia de triángulos. Para ello vamos a resolver el problema inicial. Utilizando regla, transportador y compás vamos a realizar lo siguiente. En la primera parte vamos a construir un triángulo utilizando los segmentos y el ángulo de la derecha como dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. En la segunda parte vamos a comparar nuestros resultados con los obtenidos por nuestros compañeros y vamos a responder cómo son esos triángulos. Bien, para la parte de la solución vamos a hacer una serie de construcciones. Lo primero es copiar el segmento BC a la cuadrícula que tenemos abajo. Entonces trazamos un segmento de 4 unidades y colocamos las etiquetas de los extremos B y C. Lo siguiente es utilizar el compás para medir la amplitud del ángulo C. Esa medida la vamos a recrear en este extremo del segmento, en el punto C. Lo siguiente entonces es trazar un segmento para dibujar este ángulo C, haciendo coincidir su vértice con el extremo C del segmento. Ahora bien, vamos a utilizar la longitud del segmento AC. Para esto lo que vamos a hacer es ocupar el compás, haremos centro en C y la abertura va a ser hasta el punto A. Con esa abertura, cuidadosamente, vamos a hacer centro en este punto C y así vamos a marcar un arco de circunferencia. Y entonces, así logramos hacer que se intersecten el arco de circunferencia con este segmento determinando un único punto. Este punto lo llamamos A y es el tercer vértice del triángulo que nosotros queríamos construir. Así entonces tenemos el triángulo ABC que se muestra en la parte de la derecha. Posiblemente algunos de nuestros compañeros hayan hecho una variante de esta construcción y hayan tenido como resultado este triángulo, el A'B', C'. La pregunta última que está en el literal B es ¿cómo son estos triángulos? Pues son idénticos. Los puedes notar comparando las cuadrículas o bien si los recortas y los sobrepones uno encima del otro te darás cuenta que coinciden perfectamente. Eso significa que estos dos triángulos son congruentes. Con las construcciones anteriores estamos listos entonces para enunciar el tercer criterio de congruencia de triángulos. Dice así: dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos también igual, son congruentes. Este criterio se conoce como lado, ángulo, lado y se abrevia LAL con las iniciales de su nombre. Así entonces, para lo que acabamos de hacer, el triángulo ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes y usamos el símbolo de congruencia entre ellos. Dado que tenemos una igualdad de segmentos, luego tenemos una igualdad de ángulos y por último tenemos una igualdad de segmentos. Bien, ¿cómo se usa este criterio? Pues lo importante de este criterio es lo siguiente. Tenemos que comparar lado, luego ángulo y luego el lado para que nosotros apliquemos ese criterio con éxito, es decir, lado, ángulo, lado. Este ángulo que nosotros consideramos tiene que ser justamente el que se encuentra comprendido entre los lados que son iguales. Es decir, que el ángulo que vale es el ángulo C y el ángulo C', porque es el ángulo comprendido entre ellos. Eso es algo muy importante. Uno de los errores comunes, de hecho, para aplicar este criterio es que se tienen los dos lados que son correspondientemente iguales y a veces se suele usar otro ángulo. Entonces, ese es un error común. Tiene que ser siempre el ángulo comprendido entre ellos. Bien,
Habiendo dicho todo lo anterior, hemos llegado a la parte de ejercitación. Entonces resolveremos el ejercicio que está planteado al final de la página 110 del libro de octavo grado, la segunda edición. Aquí nos piden que identifiquemos los pares de triángulos que son congruentes y nos dan 8 triángulos. Observemos qué información nos dan para cada uno de los triángulos. Para el triángulo ABC, lo que nos dan es la longitud de dos de sus lados, la longitud del segmento BC y la longitud del segmento AC, y también nos dan la medida del ángulo comprendido entre ellos, es decir, estos 50 grados. Esa información es la que nos dan para cada uno de los literales. Puedes comprobar que en efecto lo que nos dan son dos lados y la medida del ángulo que nos dan es la comprendida entre ellos. Eso es muy importante porque la intención es aplicar el tercer criterio de congruencia que acabamos de ver. Ahora que ya hemos comprendido el problema y la información que nos dan, lo que haremos es aplicar la estrategia de solución. Es parecida a lo de los videos anteriores de congruencia de triángulos. Lo que haremos entonces es buscar estos datos que nos dan en algún literal y en algún orden. Así entonces vamos a comenzar nuestra búsqueda. Comencemos con el triángulo ABC. Tenemos 3, 4 y 50 grados. Entonces eso es lo que vamos a buscar. 3 y 4 no nos funciona. 3 y 4, pero aquí hay 60 grados. Luego 3 y 4 no nos funciona. 3 y 4, pero aquí tenemos 60, no nos funciona. 3 y 4 no nos funciona. Aquí tenemos 3 y 4 y 50 grados. Este no funciona. Eso significa que el triángulo ABC, que es el que tenemos en la figura, y el triángulo STU, son congruentes. Y entonces escribimos eso ocupando estos símbolos matemáticos. Ocupamos la escritura para el triángulo ABC, la escritura para el triángulo STU, y entre ellos colocamos la congruencia de triángulos, es decir, este símbolo. Sigamos con nuestra búsqueda. Ahora vamos a ver los del literal B. Tenemos 3, 5 y 60 grados. Vamos a ver, 3, 5 no nos sirve, este no nos funciona, este tampoco nos funciona, 3, 5 no nos funciona, este pues ya lo habíamos usado, y este 3, 5 nos funciona, y 60 grados. En efecto, significa que el triángulo del literal B y el del literal H son congruentes, y escribimos entonces que el triángulo DEF es congruente con el triángulo XYZ. Bien, sigamos. El literal C tenemos 4, 3 y 60 grados. 4, 3 no nos funciona. Aquí tenemos 3, 4 y 60 grados. Significa que los triángulos del literal C y E son congruentes. Así entonces escribimos que el triángulo GHI es congruente con el triángulo MNO y ocupamos el símbolo para denotar la congruencia. Nota que lo que estamos haciendo es concluir que esos triángulos son iguales utilizando el tercer criterio de congruencia, lado, ángulo, lado. Bien, finalmente vamos a seguir con el literal D a buscar 5, 4 y 50 grados en los siguientes literales. 5, 4, 5, 4 y 50 grados. Aquí lo tenemos. Significa que el triángulo JKL y el triángulo PQR son congruentes y entre ellos escribimos el símbolo de congruencia. Bien, puedes notar entonces que aquí tenemos igualdad entre los lados correspondientes y los ángulos entre ellos también coinciden, que es justamente el espíritu del tercer criterio de congruencia. Y así hemos llegado al final de estos videos de los criterios de congruencia. Y en lo siguiente veremos algunas aplicaciones de estos criterios de congruencia. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte al canal. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.